Saludos a todos. En esta ocasión se realizará un video sobre función racional en MATLAB. Para esta función se busca encontrar dominio, asíntotas verticales, asíntotas horizontales, cortes con la asíntota horizontal si es que existe, cortes con los ejes y su gráfica. Para ello pues lo trabajaremos nuevamente en Octave Online. Entonces nuevamente vamos a definir la variable a utilizar, since x. Introducimos la función que vamos a ocupar, que en este caso es la función racional. Simplemente yo la voy a copiar para literal a, sería x entre 1 menos x al cuadrado. Se escribe como un cociente. Recordemos que un cociente se escribe de esta forma. Y pues vamos a empezar a hacer el desarrollo al tener ya la función en MATLAB. Ok, para empezar con el dominio, recordémonos que para el dominio nosotros necesitamos encontrar los elementos donde se hace 0 el denominador. Entonces para ello ocupamos el comando sol e introducimos el denominador, que sería 1 menos x al cuadrado, y entonces el comando sol nos va a decir los valores donde se hace 0 ese denominador, que sería en menos 1 y 1. Ok, entonces como es una función racional, recordémonos que en una función racional el dominio sería entonces todos los reales menos los elementos donde se hace 0, el denominador, que sería en este caso todos los reales menos el menos 1 y 1. ¿Ok? Muy bien. Ahora para el siguiente literal, que me pide las asíntotas verticales, recordémonos que las asíntotas verticales, como lo vimos en clase, se encuentran en los elementos que hacen 0 al denominador también. Entonces las posibles asíntotas horizontales, o nosotros decimos las asíntotas horizontales, son justamente esos valores. Las asíntotas verticales, son justamente estos valores, x igual a menos 1 y x igual a 1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la comprobación para cada una de estas asíntotas. Para x igual a menos 1, vamos a hacer comprobar con los límites laterales cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y a menos 1 por la derecha. Entonces para ello nosotros calculamos el límite, que es limit, de la función, la variable, en este caso el número, que sería menos 1, y colocamos en este caso por la derecha, por la izquierda, que sería left, de esta forma. La palabra reservada para límite por la izquierda. ¿Ok? Y obtenemos que eso es infinito positivo. De la misma manera calculamos el límite para cuando x tiende a menos 1 por la derecha, colocando la palabra reservada, right, y pues nos daría que eso es menos infinito. Así que nosotros decimos, por lo tanto, x igual a menos 1 es una asíntota vertical. ¿Ok? Se hace lo mismo para la función, para la asíntota vertical con x en x igual a 1. Lo mismo para x igual a 1. Vamos a comprobar. Calculamos límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Colocamos acá el comando. Esto es infinito positivo. Y colocamos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces eso lo colocamos acá. Y tenemos que eso es menos infinito también. ¿Ok? Entonces, al tener eso, volvemos a decir, por tanto, x igual a 1 es una asíntota vertical. Ya está comprobado.
las asíntotas verticales. Entonces continuamos con el siguiente literal, que es asíntotas horizontales. Para las asíntotas horizontales, recordémonos que son recordémonos que lo que se hace es calcular el límite cuando la función, cuando x tiende a infinito positivo o infinito negativo de la función. Entonces en este caso podemos calcular el límite cuando x tiende a menos infinito y el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Okay? Entonces lo colocamos de esta forma, solo que acá creo que es de esta forma. Eso da 0 y límites cuando x tiende a infinito positivo, eso da 0. Quiere decir que, por tanto, la asíntota horizontal, que se abrevia de esta forma, es y igual a 0. Y ya lo tenemos. Tenemos la respuesta para literal C. Como también me piden cortes con la asíntota horizontal si ese existe, entonces nosotros tenemos que resolver la ecuación, la función, mejor dicho, donde la función corta a esta asíntota, a y igual a 0. Como y igual a 0 es el mismo eje x, entonces hallar el corte con y igual a 0 es lo mismo que hallar el corte con el eje x. Entonces para hallar un corte de una función con otra, simplemente es evaluar o igualar las funciones. Recordémonos que esto es lo mismo que tuviéramos y igual a x entre 1 menos x cuadrado. Entonces esto lo igualamos a 0. Igualar esto a 0 es como decir resolver los valores de x cuando esto me da 0. ¿Sí? Justamente. Entonces tendríamos nosotros tendríamos que hacer para los cortes con la asíntota horizontal, decíamos que es básicamente cuando nosotros igualamos esta función igual a la asíntota horizontal. Pero ¿quién es la asíntota horizontal? La asíntota horizontal es simplemente y igual a 0. Entonces vamos a igualar esto a 0. Igualar esto a 0 significa encontrar los x para los que esta ecuación es igual a 0. Entonces eso en MATLAB se puede hacer con el comando solve. Entonces corte con la asíntota horizontal, nosotros decimos solve la función, simplemente que eso lo que hace es resolverme los cortes cuando, mejor dicho, encontrar los x donde la función esa igualada a 0 da 0. Entonces eso da x igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el corte con la asíntota horizontal es 0 en x y como y vale 0, 0 en y, es decir, es el punto 0,0. Muy bien. Seguido a esto sigue cortes con los ejes. Cortes con los ejes, ¿cómo lo hacemos? Bueno, recordemos que cortes con los ejes, para el eje x nosotros hacemos y igual a 0. Entonces es lo mismo que cortes con la asíntota horizontal. Entonces con el eje x es el mismo corte con la asíntota horizontal. ¿Ok? Es decir, 0,0. Y con el eje y, cortes con el eje y, nosotros lo que hacemos es x igual a 0. Entonces, x igual a 0, para hacer eso, nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar la función cuando x vale 0, es decir, sustituir en lugar de x, poner 0. Pero eso es como evaluar acá, en esta función, en 0.
Y para evaluar una función en 0 en MATLAB, para evaluar una función sabemos que se hace con el comando subs. Entonces simplemente subs la función, la variable y el valor en 0. Eso me daría el corte con el eje Y, que sería 0 nuevamente. Es decir, el corte con el eje Y simplemente es 0,0 simplemente. Es decir, es un único punto el corte. Muy bien, y como último literal nos pide gráfica. Entonces la gráfica simplemente nosotros lo podemos hacer con el comando zplot. ¿Sí? Gráfica simplemente es zplot y la función f. De esa manera nosotros podemos verificar cómo tenemos la función acá. Podemos ponerle grid on para que se vea el plano y se ve justamente. Si colocamos un poquito mejor esta gráfica, vemos que en x, acá está x igual a 1 y x igual a menos 1 es donde ocurren las asíntotas. Si vamos a poner un poquito mejor esto, ahí está, justamente en x igual a 1 y en x igual a menos 1 es donde están las asíntotas. Muy bien. Solo nada más recordar, por ejemplo, en esta última parte del corte con las asíntotas horizontales, y si es que existe, algunas veces no existe el punto de corte. Eso es cuando al darle el comando sol para resolver esto, no me da una respuesta o me da que no tiene solución no reales. Por ejemplo, para esta función, si nosotros queremos ver, podemos hacer el mismo proceso para esta función, pero si ustedes quieren ver, por ejemplo, punto de cortes con la asíntota, si queremos ver esta función, solo la voy a introducir de la siguiente manera, solo para ver los cortes. Si por ejemplo g es igual a, esta es 2x cuadrado menos 2x, es decir, 2 por x al cuadrado menos 2 por x, y eso está dividido sobre x al cuadrado menos 4. Esa función, nuevamente, que es una racional, si queremos ver la asíntota horizontal, en este caso es con el límite cuando x tiende a menos infinito y más infinito, ¿verdad? Como sea, con ambos se puede, con alguno de ellos se puede calcular. En este caso, perdón, es la g. Entonces, esto nos da justamente 2. 2 es la asíntota horizontal. Para en este caso decimos asíntota horizontal es y igual a 2. Entonces, si queremos ver los cortes con los ejes, con la asíntota horizontal, lo que tendríamos que hacer es igualar esto, no a x, sino que a 0, sino que igualar esto a 2. Entonces, igualar eso a 2 es lo mismo como decir resolver esta ecuación. Es como decir, resolvamos esta ecuación. Es lo mismo, es decir, la función menos 2 igualado a 0. Entonces, para encontrar eso, es decir, esto, el comando sol me haría resolver esta ecuación igualado a 0. Entonces, ¿cómo hace eso el comando sol? ¿Cómo lo hacemos para hallar cortes con la asíntota en este caso? Cortes con la asíntota horizontal. Bueno, en este caso, lo que haríamos es sol de la función g menos el valor de la asíntota. Si se fijan, es 2 es la asíntota, menos el valor de la asíntota, igualado a 0, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace el comando sol. Y entonces eso me daría justamente el punto, que es en x igual a 4. Es decir, que el corte, eso básicamente es el x, donde corta a la asíntota. Pero para saber el y, tenemos que evaluar la función justamente en ese valor de x, que sería en 4. Y de esa manera yo tendría que, cuando evalúe en 4 la función g, me da 2. Así que el punto de corte es simplemente 4,2. Y ahí tendríamos ya eso.
Ok, eso es todo. Cuídense.